Bueno, y para ya dar inicio con el webinar de hoy, en donde Eduardo Marín es director académico en Handitech Academy, él es máster en estadística aplicada con mención en econometría y data mining por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Él es especialista en machine learning y redes neuronales profundas y nos va a estar compartiendo y hablando un poco más sobre el manejo de datos con Tidyverse y R. Entonces, bueno, Edu, bienvenido. Muchas gracias, Feri. Una buena tarde, buena noche ya con todos. Vamos a empezar el día de hoy, entonces me paso acá a este notebook, que es donde estaremos trabajando el día de hoy. Y el tema que vamos a analizar es esta introducción a Tidyverse. ¿Qué es Tidyverse? Pues es una especie de universo de paquetes de R que estaremos trabajando justamente el día de hoy. La idea es la siguiente, analizar un poquito de qué es Tidyverse, para qué nos sirve, mientras yo voy mostrando pues alguna de sus aplicabilidades. Al final vamos a realizar un ejercicio también de Machine Learning utilizando un paquete que se asemeja muchísimo a Tidyverse en cuanto a su gramática, sobre todo, en cuanto a la lógica en la que se realizan las operaciones del proceso de modelamiento. Entonces, la idea es dar una perspectiva general de todo lo que puedo hacer con R, si bien existen muchas formas de hacer lo que vamos a hacer hoy. Considero yo que esta es una forma bastante ordenada, ¿sí? Es una metodología bastante ordenada. Entonces, empezamos. En primera instancia les debo notar algo, y es que yo estoy trabajando en esta plataforma de aquí, ¿no? Acá está un icono chiquito que dice Databricks. ¿Qué es Databricks? Pues es un entorno cloud, es decir, yo estoy trabajando en este momento en la nube y todo lo que yo corra, todo mi código que va a ejecutarse el día de hoy, correrá en la nube. Para eso, pues, yo puedo configurar en este caso unos clusters. Fíjense que aquí les voy a indicar rápidamente. Unos clusters que es básicamente la configuración del computador o el servidor donde se estará ejecutando esto, que estará en alguna parte del mundo, y yo lo controlo acá desde la comodidad de mi casa en este contexto del COVID. Adicionalmente, algo interesante de esto es que se puede instalar ciertas librerías aquí, como vemos, en este caso yo estoy instalando el Tidyverse, que está funcionando correctamente. Y bueno, mucho también para hablar de este Databricks, pero nos vamos a concentrar el día de hoy en el tema de Tidyverse. Finalizando con esta introducción breve a la plataforma donde trabajaremos, sé que muchas personas están acostumbradas a trabajar, ¿no es cierto? Permítanme, les muestro más bien de paso, en el clásico R, ¿no es cierto? Que es este que vemos por acá, o en su defecto están acostumbradas también a trabajar con el otro clásico, ¿no es cierto? Que es este RStudio que tenemos por acá, ¿no es cierto? Que es esta interfaz. En el caso de trabajar en estas interfaces, yo estoy trabajando de forma local, lo cual no es nuestro objetivo en este momento. El objetivo es trabajar en la nube. ¿Por qué? Porque puedo yo valerme de ciertas configuraciones mucho más potentes, ¿no es cierto?, en cuanto a la potencia que yo le pueda dar al procesamiento de todo el código que voy a realizar el día de hoy. Y además porque la tendencia es irse hacia el mundo cloud. En realidad, trabajamos nosotros siempre con el mundo cloud y dejamos nuestras configuraciones listas, así si es que algo le pasa a mi máquina, yo puedo retomar mi trabajo desde un computador que incluso puede no tener mucha potencia, pero me va a dar los mismos resultados. Bueno, entremos en materia entonces al tema de hoy. Y es que vamos a analizar este tema de Tidyverse, específicamente enfocándonos en esta tarea de análisis de datos. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos nosotros un pequeño diagrama donde vemos de alguna manera el ciclo resumido, el ciclo de vida de nuestros datos. Por supuesto, hay todo un componente de ingeniería por detrás, ¿no es cierto? Conexiones con servidores, que no vamos a analizar este momento, sino enfocarnos en lo que generalmente se hace dentro de R. Y es lo siguiente, yo consumo, ¿no es cierto?, un poco de datos, ¿no es cierto? Estos son mis datos que pueden venir de distintas fuentes, y lo que hago es recolectarlos justamente. Luego de eso, lo que procedo a hacer es una transformación para reestructurar estos datos, para limpiar estos datos, normalizar, unir, filtrar, es decir, todo el trabajo de ingeniería de datos y ingeniería de variables que se suele realizar previo a lo siguiente. Y el siguiente paso, pues, efectivamente es la visualización. Cuando nosotros tenemos ya datos limpios, datos válidos, ¿no es cierto?, que vale mencionar siempre que la mayoría del trabajo, el tiempo de trabajo, se va en esta tarea de transformación, de reestructuración y demás. Una vez que tenemos todo eso, podemos crear visualizaciones, ¿no es cierto? Y saber en una visualización comunicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos comunican esos datos. Pero también tenemos este componente que es el tema de modelar.
El tema de modelización es bastante importante y es crucial porque me permite tener una perspectiva de qué puede suceder en el futuro, es decir, realizar predicciones o simplemente entender de mejor manera qué es lo que sucedió en el pasado. Podemos resumir entonces el ciclo de vida de datos de esta manera. Y lo interesante es que dentro de R existen muchísimas formas de trabajar en estos pasos que hemos visto. Puedo utilizar, de hecho, el R base, es decir, el código base que viene instalado dentro de R, pero como es un lenguaje de código abierto, sucede que hay muchas colaboraciones y en ese mundo de colaboraciones aparece Tidyverse. ¿Qué es Tidyverse? Si lo queremos decir de una manera bastante simplificada, es una colección de librerías de código abierto de R, ¿no? ¿En qué facilitan? Pues como hay tantos creadores de librerías, tantos creadores de código, pues cada uno crea su propia gramática, podríamos decirlo así. Cada quien observa cómo programar, cómo hacer tal o cual tarea. Entonces, Tidyverse intenta unificar estos conceptos en una suite, en una colección de librerías donde se use una gramática similar. De esta manera, yo no tengo que aprender cada vez cómo funciona cada paquete específico para una tarea específica, sino que con un conocimiento general yo tengo la posibilidad de una implementación transversal, digamos. Entonces, facilidad en el trabajo, una de las opciones que nos da en este caso Tidyverse. Y además que está configurado para mejorar el performance en términos computacionales, es decir, todas las tareas que yo haga tendrán un mejor performance o durarán menos tiempo, ¿no es cierto?, en ejecutarse. En este diagrama tenemos un poquito de algunos de los paquetes que vienen en esta colección del Tidyverse, que a propósito viene de la unión de dos terminologías, tidy, ¿no es cierto?, que podremos traducir desde el inglés al español como ordenado, y verse, que es el universo, universe en inglés. Entonces, es el universo ordenado, por decirlo de alguna manera. Y tenemos paquetes como, por ejemplo, este de aquí, que es dplyr, bastante utilizado para transformaciones de datos, para exploración de datos sobre todos. Otro que destaca y que analizaremos brevemente el día de hoy es ggplot, para hacer visualizaciones, tal vez el paquete más utilizado para visualizaciones dentro de R, ¿no es cierto? Y en el mundo de la ciencia de datos, tal vez en general. Tenemos también el tema de Lubridate, paquetes especializados para trabajar con fechas, ¿no es cierto? Que es a veces una tarea bastante compleja. Para trabajar también, por ejemplo, con cadenas de texto, con expresiones regulares Stringer. Tenemos también al paquete readxl para leer archivos de tipo Excel. Tenemos Tibbles, que ya vamos a ver que es la gasolina, digamos, que está por detrás de todos estos paquetes y sus operaciones. Y también tidyr, que nos permite ordenar, transformar a nuestros datos, cambiarles de forma, hacer pivots, etcétera. Entonces, estos algunos de los paquetes que están incluidos dentro de Tidyverse. Y este paquete, pues, todo este universo de Tidyverse está desarrollado y soportado por un señor llamado Hadley Wickman, ¿no es cierto?, que es quien está detrás de todo este conocimiento. Es financiado, valga decirlo también, por RStudio, por la Fundación RStudio, es decir, ellos también tratan de impulsar la propuesta de generación de conocimiento utilizando librerías que se ajusten, no que den, por fin, digámoslo así, a R una estandarización en cuanto a los procesos que debe implementarse. Para quienes ya hemos utilizado R, pues podemos instalar todos estos paquetes simplemente con esta línea de código que está aquí, install.packages. De hecho, aquí me falta en realidad, permítanme un ratito para ser correctos, porque si no, les voy a dar un error. Estas comillas, nada más. Recordemos que aquí hay que ponerles en cadenas de texto. Y la carga sí puede realizarse sin cadenas de texto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con este Tidyverse. Instalándolo una sola vez, me instala todos estos paquetes que están aquí. Es decir, con una línea de código tengo todo esto instalado. Y pues si desean ver más información acerca de esta librería, está siempre disponible tidyverse.org, donde les explican más a detalle qué es lo que hacen estos paquetes y por supuesto saber también algunos ejemplos para poder trabajar. Vamos a empezar analizando en qué sistema operativo estamos trabajando. Les reiteraba que estamos trabajando en la nube. Y en este caso, en el clúster que yo he creado, en esta especie de configuración de mi computador que yo hago, ¿no es cierto?, a partir de esta plataforma Databricks, nos indica lo siguiente: estoy trabajando con la versión 3.6.3, que es una versión pasada. En realidad ya R tiene la versión 4, pero Databricks se cuida en el sentido de que utiliza versiones estables. Entonces, esta es la última versión estable que Databricks ha encontrado. No es muy lejana, corresponde al 29 de febrero, si ustedes observan, entonces nada raro.
Y el sistema operativo. Esto es importantísimo porque no estoy trabajando en mi máquina. Yo no tengo Linux, ¿no? Yo estoy trabajando en Windows, pero aquí el sistema operativo que está detrás de R es Linux de 64 bits, específicamente Ubuntu, ¿no? No he hecho ninguna configuración, esto viene por default. Y bueno, acá algunos mensajes respecto a las configuraciones iniciales con las que empezamos. Vamos entonces a cargar este paquete que tenemos aquí, que es la librería Tidyverse, y mencionarles en dónde se usa pues cada uno de los paquetes que hemos mencionado. En la parte de importación de datos tenemos algunos paquetes como este Reader, que nos permite trabajar con archivos de texto, archivos separados por coma, y otro que destaca es el ReadXL, que ya les decía, nos permite leer archivos de Excel. ¿En qué cambia respecto a los paquetes tradicionales que nosotros podemos utilizar, como el read.csv o el readexcel, que también es muy conocido? Pues cambia en que estos paquetes conservan una gramática común, ¿no es cierto?, que yo puedo utilizar. Con gramática me refiero a cómo funciona el código, cuáles son los argumentos, cómo trabajo yo con el código. Para ordenar datos tenemos a Tibble y Tidyr. Para transformar datos, que es donde nos concentraremos el día de hoy, trabajaremos con dplyr, que es este que tenemos acá. Visualización, por supuesto, ggplot. Y model, tenemos estas dos opciones, pero nosotros vamos a darle un giro un poquito más actual y es un paquete que se llama Tidy Models, que vamos a analizar en la parte final de este pequeño demo. Y bueno, en la parte de programación tenemos a este Pur y Magritte, que vamos a ver, nos permiten trabajar de una forma bastante óptima, ¿no? Bastante sencilla y sobre todo lógica, una forma en que mi código es fácil de leer. Para el demo del día de hoy trabajaremos con 4 datasets. En realidad son datasets que están relacionados y corresponden a información de vuelos, del clima en algunas ciudades, ¿no es cierto?, del mundo, información de aviones e información de aeropuertos. Como ustedes pueden ver, hay una relación entre estos datasets que todos están relacionados al ámbito aeronáutico y pues información distinta en distintos datasets, que es lo clásico que nosotros trabajamos cuando, por ejemplo, nos conectamos a una base de datos con distintas tablas. Entonces puedo tener una tabla de vuelos, una de clima, una de aviones, ¿no es cierto? Y otra de aeropuertos, pero todas tienen algo en común, que están tratando el tema aeronáutico. Entonces, en este caso estoy importándolas desde un repositorio que nosotros tenemos en Google. Así que bueno, acá está el resultado de la importación, donde básicamente nos menciona qué tipo de objetos se van creando, en este caso doble, que hace referencia a los clásicos flotantes, a los que tienen punto flotante, decimales, por decirlo de una manera, y pues characters, que son las cadenas de texto y demás. Vamos avanzando rápidamente en honor al tiempo y voy a mostrarles brevemente qué tenemos nosotros en estos datasets. Tenemos, por ejemplo, en el dataset vuelos, tengo la fecha, la hora y el minuto, ¿no es cierto?, de salida, de llegada a un destino, cuál es la empresa o carrier que tenemos en esta sección acá, ¿no es cierto?, el número de vuelo que tenemos por acá, el destino, el número de avión. Entonces ya pueden imaginarse ustedes toda la información que puede existir respecto a vuelos. Y lo propio para otros datasets, para los otros 3 datasets que tenemos, en este caso el clima, donde tenemos alguna información respecto a las condiciones climáticas, como el viento, la humedad, etcétera, y la fecha, por supuesto, ¿no es cierto? Adicionalmente, pues tenemos toda esta información. En cuanto a aviones, también tenemos información ya respecto a los aviones, como por ejemplo el número de avión, algunas consideraciones como el tipo de motor, la velocidad a la que llegan en algunos casos, en fin, información de aviones que podríamos cruzar con las salidas, ¿no es cierto?, con los de estos vuelos que habíamos analizado en el inicio. Y finalmente, tenemos el tema de aeropuertos, donde nos da información de distintos aeropuertos, en este caso en Estados Unidos, y en este caso también utilizando la posición con la latitud y longitud. Con estos datasets trabajaremos el día de hoy, sobre todo en la primera parte de transformación de datos. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos paquetes, en específico de dplyr, que está dentro del universo de estos paquetes ordenados del Tidyverse? Es que se pueden aplicar estrategias como esta, que la estrategia separa, aplica y combina. ¿En qué consiste? Pues aquí vamos a hacer un breve ejemplo. Entonces, imaginémonos que este rectángulo azul contiene a nuestros datos. ¿Por qué? Por simplicidad, solamente 2 columnas, X y Y. Y supongamos que yo deseo sacar un promedio del valor de Y para los valores o para los grupos en A. Es decir, trabajaré sacando un promedio de Y para el grupo de A, para el grupo B y para el grupo C.
¿Qué es lo que hace interesante a estos paquetes, en este caso específico a dplyr? Pues que realizan estas tareas de forma separada. Es decir, separa toda la parte que es de A y saca el promedio. 2 más 4 son 6. Entre 2 tenemos 3. En el otro caso tenemos, por ejemplo, que separa para B. Y nuevamente 0 más 5 son 5. Entre 2, 2.5. Y lo propio para C. Entonces, esta estrategia nos permite también utilizar algo que es importantísimo en la ciencia de datos moderna, y es el tema del poder computacional y la paralelización. En este caso sencillo, pues nosotros podemos ver que es muy simple calcular estas estadísticas, pero si es que nosotros tuviéramos una base de datos gigante de alta dimensionalidad, se ejecuta esta tarea de la misma manera. Es decir, se separa, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, por grupos, se aplica una función que en este caso es un promedio sobre la variable y, y una vez que se ha hecho estas 3 operaciones de forma separada, se vuelve a integrar todo en un solo dataset de resumen que contiene los promedios de cada grupo. Lo mismo puede hacerse con distintas operaciones e incluso con algoritmos de machine learning. Entonces, es importantísimo que nos vayamos familiarizando con estos conceptos de separa, aplica y combina los resultados, porque se utiliza, como mencionaba, en varios contextos de la ciencia de datos. Avancemos y veamos algunas funciones que le hacen atractivo al paquete dplyr. Y estas funciones son el filtro, ¿no es cierto? Permítanme aquí. El filtrado, que básicamente nos permite obtener un subconjunto de filas. Filtrado siempre se aplica para filas. El select, que en este caso se aplica para columnas. El arrange, que nos permite reordenar filas. El mutate, agregar nuevas variables, ¿no es cierto? Crear nuevas variables, ya lo vamos a ver en acción. Y finalmente el tema de summarize, que nos permite sacar resúmenes de una manera bastante sencilla. Adicionalmente tenemos la opción group by, que tenemos por acá, que vamos a ver cómo funciona. Entonces, voy a dar un recorrido brevísimo por estas funciones y luego voy a integrar todas estas operaciones en un solo ejemplo para que ustedes vean cómo podríamos trabajar. Entonces, la función filter, como les decía, opera sobre todo sobre las filas, ¿no? Entonces, son condiciones que operan sobre las filas, y en este caso, fíjense cómo es de fácil el código. Para quienes manejamos R desde hace bastante tiempo, sabemos que existen varias formas de hacer esto, pero en este caso, pues, tenemos un código que es bastante sencillo y bastante legible. Entonces, ¿qué tenemos? La función filter, y dentro de los paréntesis los argumentos, que son simplemente el dataset, que en este caso es flights, y la operación en base a la cual yo deseo realizar el filtrado. En este caso digo, donde la variable dest, que es el destino, ¿no es cierto?, donde van a llegar los aviones, se encuentre en este grupo de datos, en este vector de ciudades que son San Francisco y Oakland, para quienes tienen familiaridad con el contexto estadounidense. ¿Qué hubiera pasado si es que yo no estaba utilizando este paquete dplyr? Pues no es que es la única forma de hacerlo, pero les voy a poner aquí el ejemplo de cómo lo habría hecho. Entonces digo, para el dataset flights, abro y cierro los corchetes que indican una segmentación a realizarse. Entonces, acá creo y digo lo siguiente, donde la columna de flights, la columna dest, y realizo la misma operación, ¿no? Se encuentre en todo esto. Entonces, si ustedes se ponen a comparar cuál de los dos códigos es más legible o cuál es más fácil de leer, y esto es una operación, imagínense, es la primera que estamos realizando. Se puede hacer de otras formas, ¿no es cierto? Pero si ustedes se ponen a ver cuál es más fácil de entender, evidentemente la segunda es mucho más fácil. Y si a eso nosotros le añadimos que esta forma de aquí es mucho más eficiente en términos computacionales, pues nos da una gran razón para nosotros proceder a trabajar justamente empleando este paquete. Entonces, para quienes utilizamos R de forma tradicional y no hemos conocido estos paquetes como el del mundo tidyverse, aquí tenemos la comparación. En este caso, sencillísimo, ¿no? Pero vamos a seguir viendo otros casos similares. En fin, lo que tenemos en este caso es el resultado de este filtrado, y algo que les hago notar es que nosotros no estamos trabajando más con los clásicos data frames de R, sino que estamos trabajando con un objeto denominado Tibble, que, como les decía, es la gasolina, si queremos verlo así, detrás de todas estas operaciones. Tibble es una especie de data frame optimizado, ¿no? Optimizado para realizar operaciones complejas y sobre todo para trabajar con grandes bases de datos. De hecho, esta configuración
de cómo se están almacenando estos datos es la que permite que sea mucho más eficiente en términos computacionales. Continuemos con más ejemplos. En este caso, veamos en acción a la función select que tenemos por acá y observamos lo siguiente. De la misma manera, puedo simplemente utilizar la función select y esto se repite. Por eso decimos que la gramática es similar. ¿A qué me refiero con la gramática? Es a lo siguiente. Así como cuando nosotros nos dicen cómo escribir correctamente una palabra y demás, pues acá también tenemos una forma predeterminada de hacerlo. Y siempre ponemos el nombre del dataset y luego la operación en cuestión que deseamos realizar. En este caso, seleccione del dataset flights que estamos trabajando y tenemos a continuación una lista de columnas. Entonces, también muy fácil de interpretar qué es lo que está sucediendo y reiteramos el hecho de que estamos trabajando con un tibble. Y como podemos observar por acá, en este caso hemos filtrado solamente las dos columnas que se hacían mención anteriormente. Bastante sencillo. Veamos otras funciones en acción. Y en este caso, por ejemplo, podemos emplear también expresiones regulares en el sentido de que decimos seleccione del dataset flights las columnas. Recuerden que select es solo para columnas, ¿no? El filter es para filas. Las columnas que contengan la palabra delay o retraso. Y en este caso, claramente observamos que hay dos columnas del dataset que contienen la palabra delay. Muy, muy sencillo, entonces, trabajar con esta estructura y gramática. ¿Qué más? Vamos con algunas operaciones sencillas. Lo mismo, la función arrange, que nos permite ordenar, ¿no es cierto?, de forma ascendente o descendente un data frame en base a una columna. Por ejemplo, en este caso yo tengo un doble ordenamiento. Utilizo la función arrange que tenemos por acá. El dataset flights, ya sabemos, siempre va primero el dataset y luego los argumentos adicionales donde me dice ordene, en primer lugar, en forma descendente, la función, la columna dep de departure, ¿no es cierto?, de donde salimos, o hora de salida, y luego en orden creciente o ascendente en función de la columna AR. Si observamos acá, entonces observaremos que la columna dep que tenemos por acá está efectivamente en orden descendente, ¿no es cierto? Va de 2400, bueno, en realidad son las horas, no son las 24 horas, las 23 y 59 y demás. Y luego tenemos que para cada uno de estos se tiene a la columna ARR de forma creciente, ¿no? De arrival time de forma creciente, que es la columna que tenemos por acá. Muy sencillo entonces trabajar con este tipo de gramática. Tenemos acá otra función bastante interesante que es la función mutate. Esta función mutate lo que nos permite es crear nuevas columnas. Entonces, nuevamente, empiezo diciendo a partir de qué dataset y luego definiendo primero los nombres de las columnas, en este caso dep delay hours y arr delay hours, que son los nombres de las columnas con los que trabajaré, y a continuación de dónde vienen estas columnas. Entonces, lo que estamos haciendo es, si sabemos que estas columnas dep delay y arr delay están en minutos, pues al dividirlas entre 60, que es la operación que justamente realizamos aquí, tenemos ahora las variables o esas variables en otras unidades que en este caso serían horas. Entonces, bastante sencillo como yo puedo crear nuevas columnas, no tengo que hacer más definiciones y demás. Simplemente ejecuto estas columnas. Si ustedes se fijan, y algo que ya vimos anteriormente cuando les mostraba los data frames, aquí yo estoy utilizando una función que se llama display. Esta función display es propia de Databricks, de este entorno con el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y nos permite tener una visualización bastante intuitiva del data frame, similar para los que ya conocen R de larga data, a lo que hace la función view, es decir, que nos lanza una ventanita y nos muestra los data frames estilo Excel. Bueno, acá también lo podemos hacer. Y no contento con eso, tenemos ya unas herramientas de visualización también incorporadas dentro de Databricks. Las pondré a prueba más adelante. En todo caso, aquí lo que podemos observar, si yo me voy al final de este dataset, es que se han creado dos nuevas columnas basadas en las especificaciones que ya hemos mencionado, es decir, la división entre 60. Aquí están las dos nuevas columnas y pues muy sencillas también de crear, sin necesidad de crear o de hacer código complejo. Y siempre de forma ordenada, fíjense, voy cambiando de funciones, pero al final del día siempre se mantiene la gramática. Poner el dataset en principio y luego la operación que se quiere definir sobre las columnas de ese dataset. Continuemos. Tenemos también la opción de crear sumarios de datos. Esto muy importante, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, para poder trabajar dentro de R,
tenemos este pequeño argumento que nos sirve de alerta, ¿no? ¿Qué pasa si yo ejecuto sin haber limpiado, ¿no es cierto?, el dataset, que es el caso mío? En este caso yo no he limpiado nada, simplemente importé unos datos y estoy acá tratando de sacar unos sumarios y agrupamientos. Dice. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico esto? Esta función donde digo sumario a partir del dataset flights y digo construya una nueva columna que se llame promedio a partir de min, ¿no es cierto? Min, que es la función promedio dentro de R, de la columna departure delay. ¿Qué es lo que pasa? Pues me da una gran advertencia y me dice NA. Y que las personas que ya tenemos experiencia sabemos que cuando sucede esto, ¿no es cierto?, que nos ha dado un dato perdido como resultado, es porque tenemos datos perdidos dentro de nuestro dataset. Entonces, al utilizar esta opción, puedo trabajar bajo mi propia responsabilidad, si queremos decirlo así, con datos perdidos. Sin embargo, pues ya hemos tenido una primera advertencia de que existen datos perdidos. Por facilidad, yo voy a continuar trabajando de esta manera y aplicando pues este na.rm igual true, que lo que básicamente le dice a R es, sé que tengo datos perdidos y devuélveme las estadísticas descriptivas con la información que esté disponible. ¿Ok? Entonces vamos a ver un sumario bastante completo en este caso de las principales estadísticas descriptivas que generalmente tenemos nosotros dentro de una variable de tipo numérica. Entonces, nuevamente, función summarize para crear los sumarios acompañada del nombre del dataset y a continuación defino un conjunto de nombres de columnas donde se mostrarán operaciones de estadística descriptiva. En este caso, las operaciones están aquí. Todas sobre la columna Departure Delay, que pueden observar aquí, ¿no es cierto? Departure Delay. Y también con este elemento que conversábamos hace un momento, es decir, diciéndole a R que estamos conscientes de que hay datos perdidos, ¿ok? Esta es la tónica en todas, ¿no? En todas las funciones que estamos empleando. Y adicionalmente, pues, yo le puedo decir qué operación realizar. Min promedio, SD la desviación estándar, el mínimo, el cuartil número 1, la mediana, el cuartil número 2, el máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resultado lo tenemos por acá abajo. Un table, ¿no es cierto?, de estadísticas descriptivas con todas las estadísticas descriptivas de esta columna. Y podría yo hacer con otras columnas o crear columnas y luego hacer estas operaciones. Así que bastante, bastante intuitivo y bastante sencillo lo que podemos realizar en este caso con las transformaciones. Podemos emplear también, por supuesto, la opción group by que mencionábamos al inicio. Y esta función group by lo que hace es basarse generalmente en una variable de tipo categórico, como en este caso sería carrier, que es la aerolínea, ¿no es cierto? Y dice, agrupe el dataset vuelos en función de la aerolínea. Y luego nosotros vamos a crear un sumario, fíjense otra vez la función summarize, del dataset by carrier que acabo de crear, ¿no es cierto? Agrupando por aerolínea. Y quiero que ahora los promedios del el retraso en la salida de los vuelos sea por cada uno de esos carriers, entonces, o por cada una de las aerolíneas. Entonces puedo dar justamente el resultado y que en 2 líneas de código he realizado todo este proceso. Acá tengo para AA, supondría yo que es American Airlines, y bueno, un montón más de aerolíneas estadounidenses donde tenemos el promedio de retrasos en base a los datos de muestra con los que estamos trabajando. Estas operaciones que hemos visto se realizan de forma independiente, pero ahora en la vida real lo que sucede es que yo puedo trabajar encadenando estas operaciones. Es decir, no quiero primero filtrar, luego seleccionar, luego arreglar. No, sino que puedo exigir o puedo trabajar con un código completo, ¿no es cierto?, que realice toda la operación. Acá tenemos, por ejemplo, cómo yo podría trabajar limpiando la columna fechas. Entonces, en el enfoque clásico de R, ¿cuál sería el trabajo? Primero tengo la columna date only del dataset flights y le transformo a fecha, ¿no es cierto? Luego, en base a esa transformación, voy a agruparla, ¿no es cierto?, de forma separada en otra línea de código. Luego voy a filtrarla en otra línea de código en base a datos que no tengan datos perdidos, es lo que tenemos en esta definición. Y finalmente creo un sumario. He tenido 6 líneas de código y si es que alguien viene a leer este código, pues de pronto le toma un tiempo hasta saber cuál es la operación que se realizó, pero tenemos un resultado. Ahora, el tema que va aquí de la mano de este universo de tidyverse es la utilización de estos pipes. Cuando yo haga referencia a los pipes o pipas, estoy hablando de este operador dentro de R. Lo que hace este operador es bastante sencillo. Envía los resultados de una operación hacia una
nueva función. Es decir, yo ejecuto una acción y ese resultado inmediatamente se envía a otra función para continuar realizando una operación sobre el resultado anterior. Veámoslo en código mucho más sencillo de entender. Entonces, fíjense, yo parto, utilizando los pipes, parto del dataset vuelos, empleo un pipe, una pipa, ¿no es cierto?, que transmite esta información hacia el siguiente, objeto, hacia la siguiente función. Entonces, una vez que tengo el dataset flights, lo que realizo es un filtrado. Les agradezco si pueden, por favor, apagar su micrófono porque se estoy oyendo unas voces por ahí para poder continuar. Muchas gracias. Entonces, decíamos que partimos del dataset flights, esa información es enviada y se trabaja sobre ella con la función filter. Fíjense que en filter ya no estoy especificando el nombre del dataset, que usualmente iría donde está este rectángulo amarillo, sino que directamente al utilizar estos pipes se sabe que el filtrado y el nombre de la columna departure delay pertenece al objeto, al table, a este data frame optimizado llamado flights. Y de la misma manera voy haciendo el filtrado y a continuación hago un agrupamiento y el resultado de ese agrupamiento basado en la hora, ¿no es cierto?, se envía directamente por medio de esas pipas, de ese operador pipes, hacia un sumario donde yo quiero trabajar con lo siguiente. Digo, creemos una columna denominada delay, donde se saque el promedio del retraso a la salida y también que nos cuente cuántos retrasos o cuántos vuelos están en cada una de esas categorías. En este caso, como hicimos un agrupamiento por horas, ¿cuántos vuelos son los que se tomará en cuenta para calcular ese promedio? Y el resultado es mucho más legible. Bueno, al final hacemos un filtrado, ¿no es cierto? Pero en sí, el resultado es mucho más legible, mucho más sencillo de comunicar y más allá de eso, pues, si no nos gusta solamente el tema estético, el tema computacional que está por detrás es mucho más rápido, mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, recomendación, utilizar este tipo de estructuras, estos pipes, de la mano de funciones del paquete dplyr y tenemos la posibilidad de trabajar rápidamente sin repetir y nombrar cada vez al data frame sobre quién quiero hacer el filtro, el data frame sobre quién quiero hacer el agrupamiento y el sumario. Acá tenemos ya el resultado de este agrupamiento. Recordemos que estamos trabajando en este caso sobre una agrupación por horas y entonces para cada hora del día que tengo por acá, tengo el retraso promedio y el número de vuelos considerados para ese retraso. Bastante sencillo entonces esta operación. Finalmente, algo que se puede realizar y como en toda modificación de datos, ¿no es cierto? En toda unión de datos, es este tema de los joins. Brevemente, pues, mencionar cuáles son los tipos de joins o los joins más comunes. Tenemos en este caso el join inner, el left join, el semi y el anti-join. En cada uno de ellos hay condiciones distintas. En algunos se muestra todas las filas de X y todas las de Y de estos datasets que estoy uniendo, ¿no? Ese es el concepto de joins. En el left join simplemente muestro las filas de X y las de Y, ¿no es cierto?, que coincidan. El semi-join, en cambio, hace la operación inversa y el anti-join simplemente nos muestra los datos que no coinciden. Entonces, fíjense en una operación más compleja ya considerando este tema de joins. Primero, yo creo aquí todo un filtrado a partir del dataset flights, un agrupamiento por hora, un filtrado de los datos que no sean datos perdidos, un sumario, ¿no es cierto?, como el que hicimos anteriormente, y el filtro de solo aquellos que tengan más de 10 vuelos retrasados, solamente aquellas horas que tengan más de 10 vuelos retrasados. Y guardo esta información en retraso por hora o en inglés hourly delay. Con ese hourly delay, fíjense, yo puedo hacer un join súper fácil, súper sencillo. Puedo trabajar en este caso haciendo un left join, utilizo la tabla hourly delay y utilizo la tabla del clima que habíamos visualizado al inicio de esta exposición. Automáticamente dplyr detecta cuáles son las columnas que coinciden en este caso y fíjense lo que nos dice acá en el resultado. El join se hizo a través de la columna hora, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente después del join yo ordené de menor a mayor a mi tabla de datos utilizando la columna delay y el resultado está aquí. Muy sencillo, en 3 líneas, ¿no es cierto? Puedo realizar un join, puedo unir información, trabajarla, moldearla, muy sencillo. Y por acá tenemos esta aplicación que yo les decía que es
inherente de Databricks. Fíjense en este gráfico que yo tengo acá, generado a partir de este código. Simplemente es la función display propia y nativa de Databricks sobre uno de los resultados de este join, ¿no? Tengo este gráfico dinámico, fíjense lo que sale acá, ¿no es cierto? Todos los valores, todas las condiciones, y ustedes dirán, ¿cuánto código le metieron ahí para sacar este gráfico? Pues nada de código en realidad. Una de las opciones importantes de Databricks es que puedo irme acá, en la parte inferior dice Plot Options, y empiezo a seleccionar para los que hemos utilizado SPSS o de pronto los gráficos dinámicos de Excel, de la misma manera, simplemente arrastrar los nombres de las columnas hacia uno de las funciones que tiene, en este caso, gráficas de Databricks. Y no contento con eso, Databricks también nos da la posibilidad de crear un dashboard. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo que transmitir esta información a mi jefe, ¿no es cierto? Y que tiene que estar revisando esto constantemente, pues existe la posibilidad de crear un dashboard. Yo lo voy a hacer brevemente. Aquí puse Add New Dashboard, crear un nuevo dashboard. Y este gráfico, fíjense, se pasa a este esquema que está acá, donde yo le puedo dar un título, le puedo poner una dirección web para que alguien lo pueda consultar, puedo modificar los tamaños, poner títulos y dejarlo como yo quiera, ¿no? Esto es completamente otro tema, entonces más bien me regreso a donde estábamos. Permítanme aquí, voy a eliminar esto y regresamos a esta parte de acá, a nuestro notebook. Simplemente les mencionaba esto para que ustedes conozcan de las bondades de Databricks. Y bueno, otra posibilidad de visualización, muy brevemente, es el tema de ggplot. Voy a sobresimplificar acá qué es lo que hace ggplot, porque en realidad esto es un tema sumamente extenso y sumamente interesante. Entonces, vamos a graficar, ¿no es cierto? Simplemente algunos, un dataset que tenemos acá, que es el dataset MPG. Este dataset se utiliza para comprender el rendimiento en carretera de un conjunto de autos. Entonces, tenemos características de los autos como el fabricante, el modelo, el año, ¿no es cierto?, el número de cilindros, el tipo de transmisión y, por supuesto, su rendimiento. Entonces, en ggplot trabajamos de manera bastante sencilla y puedo sacar en realidad los gráficos clásicos de la estadística, ¿no es cierto?, como es el gráfico de dispersión o John Point, un gráfico de línea siempre usado, ¿no es cierto?, a veces para series temporales, el boxplot, extremadamente útil cuando quiero hacer comparaciones entre dos categorías en base a una variable categórica y utilizando valores numéricos, y el histograma, pues, tremendamente útil cuando nosotros trabajamos con las distribuciones de probabilidad de una variable. Entonces, entre otros, ¿no? Porque existe una infinidad, puedo hacer mapas gráficos de calor, como les menciono, el tema es bastante extenso, pero vamos a dejarlo como un demo, ¿no es cierto? Entonces, avancemos pronto porque hay mucho contenido que ver y el tiempo, pues, apremia. ¿Qué es lo interesante de ggplot? Pues también su gramática. Como les decía, todos estos paquetes tienen en común que mantienen una gramática similar y yo aquí he creado un gráfico. Primero les voy a mostrar el gráfico y luego vamos comentando de dónde salió ese gráfico. Entonces, tenemos este gráfico. Este es un gráfico de boxplot o gráfico de caja, donde yo he empleado, bueno, acá a propósito he puesto variable eje Y, variable eje X, para que ustedes vean en el código de dónde sale esto. Acá tengo un comentario en la parte inferior. Tengo un título, tengo un título que en caso de que esta sea una publicación, figura 1, un subtítulo, tengo adicionalmente acá una leyenda en el lado derecho. Entonces, ¿de dónde saqué este gráfico? ¿Cómo lo hice? Y veámoslo rápidamente en el código que tenemos por acá. Entonces, ggplot, al ser parte de este mundo del tidyverse, tiene también una gramática similar. En ese sentido, empleamos nosotros el clásico uso de la función, ¿no es cierto? Que en este caso es ggplot, y como en todos los casos anteriores, esto está seguido de mpg, donde mpg es el nombre del dataset. Y bueno, a continuación, lo que se realiza es especificar la estética del gráfico. Y esto está dado por esta función llamada AES, aesthetics en inglés, o lo podemos interpretar al español como la estética. En este caso, fíjense, le digo quién estará en el eje X y le digo acá tiene que estar la columna class, pero que adicionalmente, y aquí utilizando otra función, debe estar ordenada de forma ascendente en base a la columna HWY, que es autopista. ¿Ok? El rendimiento en kilómetros en la autopista. Eso es lo que dice esta función. Y luego tenemos nosotros
quién irá en el eje vertical, en el Y. Entonces, con la primera línea de código, apenas he especificado quiénes son los datos, en qué dataset están, y a continuación, en lugar de los pipes, voy a utilizar el signo más. Es como que, en realidad, ggplot trabaja creando capas, ¿no? Entonces, planteo primero cómo sería el gráfico y luego voy añadiendo capas de ese gráfico, de la siguiente manera. En la línea número 2 tenemos el tipo de gráfico, que es un boxplot, gráfico de caja, el que acaban de observar, y nuevamente doy información acerca de la estética de este gráfico, especificando que el color venga de la columna class, es decir, el tipo de auto, porque tenemos autos pequeños, grandes, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, quiero comparar, en este caso el objetivo sería comparar el rendimiento en carretera, ¿no es cierto?, respecto al tipo de vehículo con el que estamos analizando. Luego, ggplot tiene distintas opciones porque puede utilizar temas, ¿no? Entonces, en este caso, el tema que yo he escogido es el tema Black and White, BW, que lo que hace es darnos un gráfico bastante sencillo, un gráfico clásico de una publicación académica, por ejemplo, y añado ciertos componentes que ya son las etiquetas, básicamente el título en title, el subtítulo, ¿no es cierto? Caption, que es lo que les indicaba en la parte de abajo, un tag, que es un indicador, en este caso de figura 1, la variable X y la variable Y. Entonces, muy sencillo también la forma de utilizar este paquete ggplot, que como les mencionaba hace un momento, viene de la mano del mundo Tidyverse. Y en este caso, pues, ya con un poquito más de entrenamiento estadístico, yo puedo identificar, por ejemplo, ciertos comportamientos. Si nosotros recordamos cómo funciona un gráfico de caja, y para las personas que no lo conocen, pues una breve explicación, sabemos que el punto intermedio de la caja es la mediana para ese conjunto de datos, es decir, para la categoría pickup. Entonces, una breve comparación visual de las medianas me puede dar ya una indicación de si es que en este caso los pick-up tienen un menor rendimiento en carretera que los autos o los vehículos de tamaño mediano o mid-size. Por supuesto, aquí entra el mundo de la estadística y nosotros no podemos confirmar que esta diferencia sea significativa, ¿no es cierto? Que todos los autos medianos tengan un mayor rendimiento que los pickups. Entonces ya entra todo este tema de las pruebas de estadísticas, comparaciones entre medias o medianas, que también existe la posibilidad. En fin, ya viene un entrenamiento adicional, pero en fin, el uso de este gráfico es lo importante, es la exploración de los datos que podemos analizar a partir de esto. Y vamos a la última parte, que es la parte más interesante, y es esta de Tidy Models. Para esto, les he preparado un ejemplo dentro de Jupyter, ¿no es cierto? ¿Por qué en Jupyter? Porque quiero mostrarles cómo el aprender esta plataforma web que nosotros estamos trabajando aquí, que es Databricks, les permite a la vez trabajar de la mano con otras plataformas de forma local, en este caso, esta que es famosísima y cada día opera con mayor fortaleza, y es este de Jupyter, ¿no es cierto? Bastante conocido, ya se ha popularizado hace un tiempo, no muchos lo conocían, pero en este caso yo puedo trabajar con Jupyter y en este ejercicio lo haré de forma local. ¿Cuál es el objetivo de esta segunda parte y última? Ya vamos terminando. Es el indicar que puedo o cómo puedo trabajar yo de una forma ordenada en el mundo del modelamiento y en el caso específico del machine learning. Dentro de R hay una fortaleza que es enorme para este lenguaje de programación, y es que en R se programan la mayoría de paquetes y algoritmos, digamos así, de modelamiento, de machine learning nuevos. Entonces, alguien hace, por ejemplo, una publicación, una investigación para su maestría y su doctorado, y generalmente, el mayor de los casos académicos, trabajan con R. Ahora, esta ventaja que me permite a mí utilizar algoritmos actuales, ¿no es cierto?, súper actuales, también tiene una pequeña desventaja, y es el hecho de que existen tantos algoritmos y tantos programadores con una distinta configuración del lenguaje, la gramática nuevamente, que se me hace complejo a mí tratar de aprender cada uno de estos algoritmos para emplear modelos de machine learning. Si recordamos, uno de los objetivos del machine learning es generalmente probar un conjunto de modelos, ¿no es cierto?, y analizar cuál de esos modelos actúa mejor sobre un conjunto de datos. Recordemos un precepto importante del machine learning, que es que no existe un modelo mejor que otro. Existe un modelo que se ajusta de mejor manera a un conjunto de datos, ¿no? En ese caso, pues, la idea sería utilizar tantos algoritmos como sean posibles y, mediante una métrica, evaluar cuál algoritmo es el que mejor trabaja.
En este caso no vamos a entrar en ese mundo del proceso del Machine Learning, sino indicarles una de las utilidades de Tidy Models, que es el objetivo de este webinar, emplear la gramática y utilizar sus facilidades. Entonces, para este pequeño ejemplo, yo voy a utilizar este dataset que se llama Ames Housing. Es un dataset como varios de los que existen en R para hacer pruebas, donde en base a un conjunto de atributos yo quiero determinar el precio de venta de una casa. Básicamente es eso, ¿no? Utilizar varios atributos para el precio de venta. En este caso he importado mis librerías, en este caso Tidy Models, está previamente instalado e importado, y el dataset Ames Housing. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, bueno, esta es una función para importar los datos y lo que se hace en primera instancia dentro del mundo del Machine Learning es hacer al menos una separación, es decir, separar mis datos en train y test. Sobre los datos de train o entrenamiento, yo voy a entrenar mi algoritmo y la idea es que este algoritmo se pueda generalizar a otro conjunto de datos que nunca he visto, que en este caso es el de test. Existen muchas soluciones intermedias, a veces se crea un dataset de validación, otras veces se utiliza técnicas como la validación cruzada, en fin, pero para hacerlo sencillo, vamos a ver cómo realizar esto utilizando las funciones de este Tidy Models en R. Y vemos que para hacer el split se imita de alguna manera funciones que trabajan otros lenguajes de programación. Yo que trabajo también con Python, me doy cuenta de la influencia que Python tiene sobre este tipo de paquetes en el sentido de que se trata de estandarizar el uso de algunas funciones. Entonces, Initial Split, la función que está en el rectángulo rojo, permite hacer esa separación de datos de entrenamiento y prueba. Y al igual que se realiza en Python, y que es algo que en R no suele suceder, yo tengo que inicializar el modelo en Tidy Models. Es decir, seleccionar primero qué algoritmo voy a utilizar, en este caso por medio de la función randForest. Yo voy a utilizar un random forest, un bosque aleatorio, y voy a darle una lógica. Y dice, el modo o el uso que le voy a dar a este algoritmo de random forest es un problema de regresión. ¿Qué implica esto? Que mi variable objetivo, la variable sobre la cual quiero ajustar mi modelo en base a un conjunto de predictores, es una variable de tipo numérico. Entonces a eso se le denomina un problema de regresión. He inicializado el modelo diciéndole que vamos a trabajar con un modelo de regresión y el algoritmo me responde diciendo lo siguiente, random forest model, specification, regression, dice, vamos a trabajar. Ahora bien, les tengo por acá preparados al menos dos paquetes que permiten crear o entrenar modelos de Random Forest. Por ejemplo, el clásico, que es este, ¿no? Paquete Random Forest, tiene por acá la función Random Forest, página 17, donde nos da todo el uso de esta función, sus parámetros, cómo lo entreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que como R o la gente que programa en R saca cada vez más paquetes y nuevas utilidades específicas optimizadas para grandes dimensiones, ¿no es cierto? Existe otro paquete, este que se llama Ranger. Y dice una implementación rápida de Random Forest especializada, fíjense por acá, particularly suited para high dimensional data, para grandes dimensiones, para datos de grandes dimensiones. Entonces, acá tenemos otro Random Forest y así existirán un montón. El día de mañana yo saco mi propio Random Forest y les comparto, ¿no es cierto? Lo subo a CRAN, que es el repositorio de librerías de R, y ustedes podrán usar mi Random Forest, el Random Forest de Eduardo Marín. Así hay un montón. Entonces, ¿cuál es la ventaja en ese sentido de Tidy Models? Que en primer lugar, bueno, habiendo definido quiénes serán mis variables predictoras y demás, puedo hacer lo siguiente. En primera instancia, recordemos que rf-defaults contiene al modelo inicializado, así que veamos cómo proceder. Primero, el resultado del entrenamiento de mi modelo irá a este objeto rf-xy-fit. ¿Y qué es lo que sucede? Pues utilizamos el modelo previamente inicializado y nuevamente la gramática que se repite. Utilizo estos pipes. ¿Qué implica eso? Utilice el modelo inicializado y aquí importantísimo, set engine. ¿Qué quiere decir set engine? Pues que yo le digo a partir de qué random forest, de qué paquete quiero entrenar a mi modelo. En este caso estoy utilizando el del paquete Ranger que hablamos hace un momento. Y al final hago recién el ajuste, ¿no? Paso esta información a la parte final donde digo fit XY y digo quién es X, ¿no es cierto? Mis predictores y quién es Y, una transformación del logaritmo base 10 de la variable objetivo precio de venta de la casa, ¿no?
Fíjense, muy sencillo y nuevamente, la influencia que Python tiene en estos días también sobre los programadores de R es importantísima en este paquete, porque en Python se hace de esta manera justamente, se inicializa un modelo, en este caso hay un paquete que contiene la gran mayoría de algoritmos de Machine Learning y luego se dice haga el ajuste, ¿ok? Y tengo acá el resultado de mi ajuste con los hiperparámetros, ¿no es cierto?, con los que está entrenado el modelo, etcétera, etcétera. No nos vamos a concentrar en la evaluación, sino en el uso del paquete en este caso. Y es que, ¿qué pasa si yo quiero luego entrenar con nuevos hiperparámetros? Pues utilizo el mismo esquema, utilizo la misma lógica y voy cambiando los hiperparámetros, en este caso, el número de árboles con el que voy a crear ese bosque aleatorio, este algoritmo, y listo. ¿Qué pasa si es que luego quiero entrenar un nuevo algoritmo de estos, pero con el Random Forest clásico? Pues lo único que tendría que hacer es cambiar el set engine que tenemos por acá y es justamente lo que hago en esta celda de código, ¿no? Establecer que es un algoritmo de regresión, sus respectivos hiperparámetros, ¿no es cierto? El engine cambia, es decir, que ya voy a utilizar ahora la biblioteca Random Forest y no Ranger y hago el ajuste. Y tengo otro modelo entrenado. De esta manera puedo crear un sinnúmero de modelos, hacer la comparación y utilizarlos en el flujo del mundo del Machine Learning. Entonces, vamos a darle finalización a este tema. Es muy amplio todo lo que se puede hacer acá, muy amplio el espectro de cosas y pues más bien comunicarles y siempre mencionarles que si ustedes desean aprender mucho más acerca de esto, estamos por lanzar el día lunes justamente nuestro curso, en este caso que es el track de ciencia de datos que les muestro por acá, en base y donde exploraremos, ¿no es cierto?, todo lo que les he mencionado y finalmente aterrizamos al mundo de Machine Learning. Entonces, tenemos varios cursos, en este caso empezando incluso con herramientas ágiles para ciencia de datos, que son herramientas que con la experiencia en el mundo empresarial, ya en el mundo de la implementación y el desarrollo y puesta en producción de modelos, nosotros hemos notado que son imprescindibles para cualquier persona que quiera trabajar con ciencia de datos. En esto incluimos el uso de la plataforma Databricks, donde yo estaba realizando los modelos en la nube, el uso de canales de Slack, que es una especie de chat en el mundo empresarial, donde se guardan las conversaciones, pueden compartir código, guardar información, ¿no es cierto? Tenemos también el tema de toda la introducción a R y al mundo de Tidyverse a detalle. Tenemos una especialización en esta sección con visualizaciones de ggplot, todo lo que es manipulación de datos con dplyr y tidyr y finalmente llegamos a lo que es el ciclo o el punto final en el mundo del desarrollo de Machine Learning, que es la creación, entrenamiento, validación de modelos de Machine Learning o de modelos estadísticos, porque también hay cómo hacerlo por ese lado. Con eso, pues, le cedo la palabra a Feri para que también nos cuente un poquito más de esto y pasamos a continuación a sus preguntas que, por lo que veo el chat, deben ser bastantes. Sí, bueno, realmente nada más comentarles súper rápido y antes de pasar a las preguntas, que generalmente en estos espacios de los webinars que hacemos semanalmente, pues están orientados a temas diversos. Obviamente pueden ser temas básicos como temas avanzados, las temáticas son bastante amplias porque pues también el público y nuestra comunidad pues tiene diferentes tipos de conocimientos. Normalmente cuando anunciamos un nuevo curso como es el track de ciencia de datos con R. Aprovechamos en nuestros webinars para ofrecer ciertos descuentos. Entonces, en esta ocasión, para todos los que asistieron, quienes estén interesados en aprender ciencia de datos, pero con R, desde las bases, que ese es el enfoque realmente de este curso que acaba de mostrar Eduardo, tiene el 15% por las próximas 48 horas. Normalmente al día siguiente les enviamos un correo con toda la información que les estará llegando por haberse registrado en este webinar. Entonces, bueno, sin más, voy a pasar a la parte de preguntas porque sí, efectivamente tenemos varias. Ojalá podamos por ahí responder la mayoría. Entonces, una pregunta nos dice que si con la función de arrange se pueden ordenar en texto de la A a la Z o combinar ordenamiento con números y letras. Sí, en realidad es independiente, ¿no? Si estamos trabajando, por ejemplo, con una variable de tipo string, de tipo texto, pues al aplicar la función arrange, simplemente se aplica el orden alfabético clásico, ¿no? Nos pondrá en primer lugar a los que empiezan con la letra A y luego, pues,
hasta los que terminan con, o que empiezan con la letra Z más bien. Entonces, sí, en ese sentido no hay ningún problema. Se puede utilizar para una columna también de tipo texto. Muy bien. También por aquí preguntan que por qué no usaste el pipe. El Lo pipe, estamos, ajá, exacto. ya, pero lo estamos utilizando justamente, bueno, al principio es para simplemente mostrarles qué es o cómo funcionan estas funciones, pero los pipes lo tenemos por acá, justamente en la parte final y en la parte de modelos, ¿no? Es para transmitir la información. Uy, ya me pasé. Para transmitir información o un proceso, un resultado de un proceso, ¿no? Aquí lo tenemos justamente, la utilización de estos pipes. No lo utilicé, tal vez se refiere al pipe de Tidy Models, porque claro, también una de las facilidades que nos da Tidy Models y que no hemos explorado en este caso es crear todo un proceso, ¿no? Es decir, entrenamiento, modelos que voy a utilizar, las métricas y demás, y esto se mete dentro de otro objeto que también se denomina pipe, pero en este caso es, cuando yo hablo de pipe, hablo de un flujo, ¿no? Es establecer el flujo ya para el proceso de entrenamiento. Entonces, por el tema de tiempo y por la facilidad, en realidad, para poder explicar el código y no meterme en algo demasiado profundo, no he utilizado ese pipe allá. Sin embargo, acá sí que lo estamos usando en el caso de la limpieza de datos. Muy bien. También preguntan que si en Summarize puede contar sus datos. Sí, de hecho lo tenemos acá. Fíjense en Summarize. Aquí está la función Summarize. Existe una forma de conteo de los datos que es un poco particular, ¿no? Que es esta, ¿no? Y la creación de esta columna n y aplico la función n. Entonces, esta función n básicamente nos dice eh, cuente cuántos elementos hay en este agrupamiento que creamos por acá. También se puede hacer efectivamente. Y aquí está el resultado. Aquí tenemos el conteo. Muy bien. Otra pregunta dice que si, bueno, Carol dice que si en Join se pueden incluir las filas debajo de otro grupo de filas de datos. En el join, perdón, se Se pueden puede incluir incluir las filas debajo de otro grupo de filas de datos. las filas debajo de otro. Pues, la verdad, no me queda muy clara la pregunta. Ah, bueno. Entonces, Carol, por ahí Los sí nos joins puedes ampliar simplemente, un los poquito. joins simplemente son para unir, ¿no es cierto? Son uniones. ¿Cómo hago estas uniones? Pues aquí justamente tenemos las formas de hacerlo, el inner, el let, el semi, el anti, y existen muchas más. Estas son las más comunes. Eh, no sé a qué se refiere con unir otras filas, pero bueno, tendría que leerla para tal vez tener una mayor comprensión. Ya lo revisaremos para el futuro. Sí. Preguntaron también qué es el Jupyter. Ya, el Jupyter es una plataforma que nos permite trabajar con varios lenguajes de programación también. Es una plataforma que, al igual a esta de Databricks en la que estoy trabajando, es una plataforma basada en un entorno web. ¿A qué me refiero con el entorno web? Pues ustedes están viendo que aquí estoy con una imagen, con un texto, ¿no es cierto? Y todo esto por detrás es un código, ¿ok? Entonces, Jupyter utiliza también esta lógica de entorno web, como lo podemos ver por acá. Es muy similar, ¿no? Si yo le hago doble clic a esta imagen, ustedes van a poder ver efectivamente qué es lo que se está ejecutando. ¿Para qué nos sirve esto? Sobre todo para la enseñanza, porque es mucho más fácil enseñarles a ustedes esto, ¿no es cierto? Escribir aquí, por ejemplo, los puntos claves del uso de funciones y demás, y que luego ustedes vean en acción la ejecución del código, a que yo me meta en el R clásico y pues no es un entorno visualmente amigable. Entonces nosotros como Handitech Academy y en nuestro producto, especialmente en DataBits, utilizamos siempre estos notebooks donde tratamos de que el aprendizaje sea de una forma más pedagógica, ¿no es cierto?, de una forma más dinámica, y empleamos siempre estos notebooks. En ese sentido, Jupyter es un notebook o es una plataforma que nos permite crear estos notebooks, al igual que lo estábamos haciendo en el caso anterior con Databricks, que pues es muy similar, como ustedes observan. Muy bien. Y bueno, ya una última pregunta para ya ir cerrando con este webinar. Nos pregunta Jonathan que él estudió ingeniería industrial, que es nuevo en esto y está aprendiendo todo por su cuenta. ¿Qué recomendación le darías para convertirse en un pro de la ciencia de datos? Perfecto, es una muy buena pregunta porque hay muchas personas que están en este camino, en esta encrucijada que alguna vez todos los que estamos en este mundo tuvimos. Y te diría dos cosas. Primeramente es trabajar, ¿no es cierto?, en tu curiosidad, en buscar cosas. Y el consejo que yo te daría es que trates de buscar la mayor cantidad de ejemplos y sobre todo, en mi caso específico, ganar tiempo. Por ejemplo, les quería mostrar algo en realidad
¿Qué es lo siguiente? Todo este uso de Tidyverse no es que yo me he inventado, ¿no es cierto? Ni que yo hago las cosas. Está en este libro. Y yo les podría tranquilamente decir, miren aquí este libro, léanlo. Pero lo que sucede en la realidad es que el 80% de la gente, de acuerdo a un estudio que leía recientemente, colecciona libros. Tiene ahí el libro de Data Science, ahí está, y empieza a leerlo tal vez y llega por acá, ¿no es cierto? Y dice, aquí está, y ahora por dónde empiezo, ¿qué será? ¿Será que el libro va bien? Está el inglés, está de más, todo este tipo de dificultades. ¿Qué les ofrecemos nosotros desde DataBits? Todo el contenido que están en estos libros, en este y en muchos más, en ejemplos, en foros que están en el Internet, están resumidos y listos para el uso en estos notebooks. Entonces, una persona que se inscribe en nuestros cursos tiene el acceso a este notebook donde primero la información está en español, los puntos claves están claramente establecidos, ¿no es cierto? Todas las dinámicas están establecidas. Los cursos se dictan de forma online y ustedes pueden tener acceso a esas grabaciones en caso de que no puedan asistir a las sesiones. Entonces, es un resumen de una persona que ha preparado este contenido, lo ha resumido, ha destacado los puntos más importantes y los deja disponibles para ustedes, porque si el día de mañana ustedes quieren trabajar en un proceso, no sé, de modelización, como este Tidy Models, yo no voy a empezar desde cero. Tengo este notebook, este archivo de aquí, entonces tal vez digo mañana no quiero trabajar con un random forest, sino con una máquina de soporte vectorial. Entonces me voy por acá. Eso como consejo, ¿no? Siempre es buscar una guía eficiente, una guía confiable que permita, ¿no es cierto?, generar conocimiento y avanzar rápidamente, que a veces eso es lo que detiene a mucha gente, se frustra porque ve la matemática que está detrás y no sabe por dónde empezar. Piensan que hay que seguir 5 cursos de álgebra, 2 de estadística y cálculo y derivadas de integrales. Y aunque esos puntos son importantes, nuevamente está esta reflexión que nosotros compartimos de este conocimiento condensado y que lo dejamos disponible para, pues, y mostramos su uso en cada una de las aplicaciones dentro de la ciencia de datos. Perfecto. Bueno, con eso concluimos. Por ahí algunas personas también preguntaron sobre más información sobre nuestros cursos. Todos nuestros cursos los pueden consultar en nuestra plataforma de www.databits.ai, que les acabo de poner en el chat. Ahí directamente ustedes pueden revisar todo el contenido, quiénes son los instructores, bueno, el pensum completo, el objetivo y demás. Y ahí mismo realizar su inscripción a través de nuestra plataforma. Entonces, de todas formas, cualquier duda igual también nos pueden contactar directamente al correo o a contact que está directamente en la plataforma. Y bueno, muchísimas gracias. Ya sabemos que nos pasamos por ahí un poquito de tiempo por todas las preguntas que tenemos. Normalmente también tratamos de incluirles las preguntas que se quedaron sin responder en el emailing que les enviaremos el día de mañana y ahí estaremos ampliando ya la información que quedó pendiente. Muchísimas gracias a todos, nos vemos, que pasen buena noche.